Si eres fan de Caitlin Clark, este video es para ti, porque el 9 de mayo ocurrió algo en el Gainbridge Fieldhouse que los medios distorsionaron por completo. Paige Bueckers tuvo una gran noche, las Queens ganaron, y en cuestión de horas ya todos hablaban de un supuesto cambio de era. Pero nadie mencionó que Clark estaba pisando esa duela por primera vez en 10 meses. Nadie mencionó que ya lideraba esta rivalidad por 3 victorias contra una. Clark busca zafarse del tráfico, doble pantalla, se libera y encesta. Primer triple de la noche para Caitlin Clark. Y tampoco se habló de lo que Bueckers mostró frente a las cámaras, un momento que en realidad dice mucho más de lo que siente sobre Caitlin Clark. Antes de que los medios escriban esta historia por ti, aquí te contamos la verdadera. El 9 de mayo de 2026, el marcador terminó 104. Las Queens habían ganado. Y antes de que el silbatazo final terminara de resonar en el Gainbridge Fieldhouse, los medios ya tenían su narrativa lista. Paige Bueckers llegó, Caitlin Clark falló, y la antorcha estaba siendo entregada. Pero esa historia se construyó sobre una sola noche, un solo box score, un solo resultado, y dejaron fuera todo lo que realmente importaba. El partido inaugural de la temporada 2026 de la WNBA entre Indiana Fever y Dallas Wings fue exactamente ese tipo de encuentro. En papel, era un juego de temporada regular, pero en la realidad era el debut más esperado en la historia reciente de la liga. Una convergencia de historias, rivalidades personales y cuentas pendientes que venían creciendo desde el baloncesto universitario, los drafts y una serie profesional con más carga emocional que muchas series de playoffs. Las Queens llegaron a Indianápolis con algo completamente nuevo, una plantilla renovada, un entrenador debutante como José Fernández, y un roster que incluía a las últimas 4 primeras selecciones globales del draft de la WNBA todas en la misma cancha al mismo tiempo. Aliyah Boston 2-0-2-3, Caitlin Clark 2-0-2-4, Paige Bueckers 2-0-2-5 y Azzi Fudd 2-0-2-6, haciendo su debut profesional desde la banca. ¿Alguna vez el baloncesto femenino había concentrado tanto talento generacional en un solo partido de temporada regular? La respuesta es un no rotundo. Y todos dentro de ese estadio completamente lleno entendían exactamente lo que estaban presenciando. La mayoría de analistas y fanáticos entraron al partido con las Fever como las favoritas emocionales. Clark regresaba de lo que solo puede describirse como una temporada 2025 profundamente frustrante, un año marcado por lesiones musculares que la mantuvieron fuera de la cancha. Clark ha estado fuera, marginada por una lesión en la ingle derecha. Aún no hay fecha clara para su regreso a la acción. Durante gran parte de la temporada, tuvo que ver desde la banca cómo Bueckers se llevaba el premio a novata del año, consolidaba su juego profesional y se convertía en la pieza central que Dallas había imaginado cuando la eligió con el primer pick. Para Clark, el 9 de mayo debía ser la noche del reinicio. Su partido de declaración. Su regreso a la conversación que se vio obligada a abandonar. Pero en su lugar, Bueckers entregó algo que pocos esperaban en esa sala. Terminó con 8 de 10 en tiros de campo, un 80% de efectividad, 22 puntos, 4 asistencias y solo una pérdida de balón en 32 minutos de baloncesto controlado y preciso. Los Wings ganaron 107-104 en el primer partido inaugural en la historia de la WNBA donde ambos equipos superaron los 100 puntos. Un hito histórico en todos los registros estadísticos. El ambiente fue eléctrico desde la primera posesión hasta el último silbatazo, y como era de esperarse, en cuestión de horas la narrativa mediática ya estaba en marcha. Bueckers dominó. 31 puntos, cambio de era, la máquina de opinión ya estaba reescribiendo todo alrededor de Bueckers, usando su eficiencia como prueba de algo mucho más grande que una sola noche de temporada. Pero antes de que los comentaristas empiecen a coronar nuevas eras, antes de que lleguen las conclusiones sobre relevos generacionales, hay una historia mucho más importante debajo de este box score. Una historia de contexto. De lo que Clark realmente llevaba consigo esa noche. De lo que significa volver después de casi 10 meses sin competencia profesional. Y de por qué un solo partido brillante, por sí solo, no puede reescribir años completos de historia entre dos jugadoras extraordinarias. 2 estrellas, un mismo escenario.
Para entender realmente lo que pasó el 9 de mayo en Indianápolis, hay que volver mucho antes. En el verano de 2019, en Bangkok, Tailandia, un grupo de jóvenes representó a Estados Unidos en la Copa Mundial Femenina U19 de la FIBA. Y ya entonces, dos nombres empezaban a señalarse como el futuro del baloncesto femenino, Caitlin Clark y Paige Bueckers. Eran compañeras en aquella selección juvenil. Compartían vestuario, entrenamientos y la misma ambición. Bueckers fue nombrada MVP del torneo tras liderar la final con 19 puntos contra Australia. Clark estaba allí con ella, formando parte del mismo núcleo generacional, ya orbitando la misma conversación antes incluso de llegar a la universidad. Después llegó el baloncesto universitario y la dinámica cambió de compañeras a rivales. Clark se fue a Iowa. Bueckers a Connecticut. Dos programas históricos, dos culturas distintas, dos aficiones que empezarían a vivir cada enfrentamiento como algo personal. El primer cruce oficial llegó en marzo de 2021, cuando Connecticut eliminó a Iowa en el Sweet 16. Bueckers y las Huskies dominaron aquel partido, mientras Clark, aunque brillante, no encontró respuesta. Fue el primer capítulo de una rivalidad que marcaría la siguiente etapa de sus carreras. Pero lo que realmente cambió todo fue la Final Four de 2024. Iowa entró como número 1 del ranking. Connecticut como número 3. Bueckers llegaba tras una rotura de ligamento cruzado anterior y meses de rehabilitación, regresando al torneo con la necesidad de reafirmarse. Clark ya era el rostro más visible del baloncesto universitario femenino. La jugadora que rompió récords de anotación y convirtió a Iowa en un fenómeno nacional. Y en ese partido, Iowa ganó 71-69 en uno de los encuentros más intensos del baloncesto universitario femenino reciente. Clark ganó esa batalla. La serie cara a cara estaba empatada con una victoria por lado cuando ambas jugadoras se preparaban para entrar a la liga profesional que llevaba años esperándolas. Clark llegó primero como la primera selección global del draft 2024. Y el impacto fue inmediato e innegable. Aumentos de asistencia en cada ciudad que visitaba Indiana Fever, ratings televisivos que la liga no veía desde hacía años, una ola de nuevos fans, espectadores casuales y debutantes llenando estadios específicamente para verla jugar. Ganó el premio a novata del año y convirtió a Indiana en una de las franquicias más vistas del deporte prácticamente de la noche a la mañana. Cuando Bueckers fue seleccionada número 1 en el draft de 2025, el enfrentamiento que todos los fanáticos esperaban finalmente tenía un escenario profesional. Su primer duelo llegó el 13 de julio de 2025, con Clark registrando 14 puntos y 13 asistencias en una victoria de Indiana por 102-83. Bueckers anotó 21 en la derrota. La serie profesional quedaba 3-1 a favor de Clark de cara a 2026. Así que cuando Bueckers llegó al Gainbridge Fieldhouse en mayo de 2026 y superó en tiros a una Clark que regresaba lesionada, fue impresionante. Sin duda. Pero fue el cambio sísmico que titularon los medios. Esa afirmación exige un análisis mucho más honesto. El contexto que no mostraron. El contexto no es una excusa. Nunca lo es. Pero sí es un requisito absoluto para un análisis deportivo serio. Y en el caso del partido inaugural del 9 de mayo, el contexto alrededor del rendimiento de Caitlin Clark no es un detalle menor al final de la historia, es el marco central a través del cual deben leerse todos los números del box score. Ignorarlo no es objetividad. Es una interpretación selectiva disfrazada de periodismo. Clark terminó el partido con 20 puntos, 7 asistencias y 5 rebotes. También tuvo 5 pérdidas de balón y acertó 7 de 18 tiros de campo. Esas cifras, sin contexto, describen a una jugadora que tuvo un rendimiento irregular en un escenario importante. Pero los números por sí solos no pueden contar toda la historia. Clark estaba jugando su primer partido desde el 15 de julio de 2025, una ausencia de casi 10 meses. Había pasado la mayor parte de la temporada anterior fuera de la cancha por lesiones musculares recurrentes que eliminaron su ritmo competitivo, su agudeza física y los automatismos de lectura que una base de élite necesita noche tras noche. Regresar de una ausencia así no es simplemente una cuestión de condición física.
Es una reconfiguración completa del ritmo competitivo y de la mente de juego. Volver después de 10 meses sin competencia profesional, entrar directamente en un estadio lleno con 17.000 espectadores, enfrentarse a un rival completamente sano y en ritmo, preparado específicamente para explotar tus tendencias, es una de las situaciones más exigentes que puede enfrentar una atleta. El cuerpo se recupera con entrenamiento, pero el ritmo del juego profesional, el contacto físico, la presión defensiva diseñada específicamente contra ti y la claridad mental para decidir en fracciones de segundo no pueden replicarse del todo en una práctica. 5 pérdidas de balón en un partido de regreso tras 10 meses no es un colapso. Es el costo real de volver a competir. Ahora, lo que llevó Buekers a esa misma cancha. 8 de 10 en tiros de campo. 80% de efectividad en una noche donde Dallas había construido su plantilla durante toda la off-season para complementar sus fortalezas. Jugadoras como Arak o Gumball aportaron 22 puntos, Arasisem sumó 20, y la estructura del equipo redujo presión directa sobre Buekers durante gran parte del encuentro. Y aquí está la diferencia clave. Las Wings no ganaron porque Buekers dominara de forma aislada e individual en cada posesión. Ganaron porque el sistema construido alrededor de ella funcionó exactamente como estaba diseñado. Esa distinción es fundamental cuando se intenta convertir un partido en una narrativa de dominio individual. Si eres fan de Caitlin Clark, esto te interesa, porque el 9 de mayo en el Gainbridge Fieldhouse ocurrió algo que los medios interpretaron de forma superficial. En el partido, Paige Bueckers tuvo una gran actuación y las Wings ganaron, pero la narrativa de cambio de era ignoró que Clark regresaba tras casi 10 meses fuera por lesiones y falta de ritmo competitivo. Aún así, terminó con 20 puntos y 7 asistencias en su regreso. Bueckers fue eficiente con 8 de 10 en tiros, pero también hubo un momento clave, fue captada imitando un gesto característico de Clark, lo que muchos vieron como burla, aunque también revela respeto competitivo dentro de una rivalidad real. Clark no es una jugadora superada por un partido. Es la misma que rompió récords históricos en la NCAA, transformó a Iowa en un fenómeno nacional y cambió la audiencia del baloncesto femenino en Estados Unidos. En su temporada de rookie en la WNBA ganó el premio a novata del año y elevó las métricas de toda la liga. La rivalidad con Bueckers ya venía desde su etapa en USA U19, luego en la universidad y ahora en la WNBA, con la serie profesional aún competitiva. Un solo juego no define la historia completa. Ambas son talentos generacionales y el verdadero punto no es quién ganó un partido, sino qué pasa cuando las dos llegan a su máximo nivel al mismo tiempo.